4 de la tarde con 30 minutos. Como les hemos contado durante esta semana y de manera excepcional, partimos una hora antes. Hoy es noticia, revisando todo lo que está marcando la jornada. Esto a propósito de un programa especial que realizamos en CNN Chile en torno a las personas mayores y los candidatos presidenciales. Los mayores deciden se va a transmitir durante esta semana entre las 7 y las 8 de la tarde. Por eso comenzamos una hora más temprano y partimos de inmediato revisando entonces titulares. En prisión preventiva quedó el psicólogo Jorge Ugalde, quien fue formalizado por la muerte de su cuñado y sus dos sobrinos adolescentes en la comuna de La Reina. La Fiscalía le imputó los cargos de homicidio calificado con alevosía y premeditación conocida. El tribunal dio 180 días de plazo a la investigación. Derechos humanos, seguridad, migración y la macrozona sur marcaron el penúltimo debate presidencial. Las polémicas fueron protagonizadas por Johannes Kaiser, quien se abrió la posibilidad de indultar o conmutar las penas a violadores de derechos humanos, y por José Antonio Kast, quien afirmó que aislaría a los comuneros de Temucuicui si es que el Estado, dijo, no logra entrar a ese territorio. En 2,1% creció la producción de Codelco durante el tercer trimestre del año, pese al cierre temporal de la mina El Teniente debido al accidente que dejó 6 operarios muertos. La estatal informó además que entre enero y septiembre los aportes al fisco se incrementaron un 16,5% al sumar 1.240 millones de dólares. Y en Estados Unidos esta jornada se realizan las primeras elecciones durante el segundo mandato de Donald Trump. Los sufragios darán una primera evaluación del gobierno y un panorama de cara a las elecciones de medio término. Una de las jornadas claves se vive en Nueva York, donde el ganador de la primaria demócrata, Zoran Mamdani, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, quien compite como independiente. Y en el deporte, la Roja Sub-17 realizó su último entrenamiento en la previa de su debut mundialista en Qatar. El técnico Sebastián Miranda esperará hasta último minuto a Zidane Yáñez, la gran figura del equipo nacional que llega sin competencia previa a este torneo. Y nos vamos de inmediato al Centro de Justicia porque, como les acabamos de informar, en prisión preventiva quedó el psicólogo Jorge Ugalde, acusado de asesinar a su cuñado y a sus dos sobrinos. Está Felipe Hernández en ese lugar y nos va a contar los detalles de esta audiencia de formalización. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, porque hace algunos instantes, hace una especie de media hora aproximadamente, que concluyó esta audiencia de formalización de cargos en contra de Jorge Ugalde Parragués. Hablamos del hasta ahora único imputado detenido, formalizado en esta investigación que tuvo un vuelco en la jornada del día de ayer. Recordémoslo, esto se había investigado o se había dado a conocer el 18 de octubre como un doble parricidio y un posterior suicidio al interior de la casa de La Cañada, en la comuna de La Reina, y donde justamente en un comienzo toda esta trama tenía dos líneas investigativas, esta que ya les mencioné, pero también un posible robo con resultado de homicidio de 13 personas. Lo cierto es que con las tareas investigativas que ha desarrollado la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, bueno, finalmente se pudo dilucidar esta situación, la de un triple homicidio calificado en contra de Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos mellizos, ambos de 17 años, quienes la tarde del día 18 de octubre fueron encontrados fallecidos al interior de una de las 3 casas que están al interior de este terreno ubicado en la calle La Cañada, a la altura del 6600 en la comuna de La Reina. De ahí en adelante lo que vino son, bueno, antecedentes que bien vale la pena ponerlos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque, a ver, la familia en sí, los padres de Eduardo Cruzcoque y de Trinidad Cruzcoque, tienen una sociedad y la forman justamente, una sociedad inmobiliaria, y la forman justamente ambos, el matrimonio, los padres de Eduardo y de Trinidad Cruzcoque, con Trinidad
y su pareja. Hablamos de Jorge Ugalde. Son 4 integrantes de esta sociedad y por esa razón, con un patrimonio que alcanzaba, incluso se ha señalado que ha alcanzado los 1.000 millones de pesos aproximadamente en cuanto a propiedades que esta inmobiliaria tenía a su haber. Lo cierto es que el año 2023, que es cuando muere finalmente también la madre de ambos, de Eduardo y de Trinidad, ambos hermanos, bueno, finalmente la sociedad que estaba compuesta de 4 personas, el matrimonio y esta pareja, la hija y en este caso el yerno, Jorge Ugalde Parragués, bueno, finalmente queda heredada. ¿Heredada a quién? A Eduardo Cruzcoque. Y ahí comienza toda esta trama. ¿Por qué? Porque, claro, los montos hacían justamente que esta persona comenzara a elucubrar y a tratar de hacer que esta sociedad quedara 100% para su haber. Eso es al menos lo que se ha establecido y que se ha señalado por parte del Ministerio Público y por la parte querellante dentro de toda esta causa. Ahora, toda la trama para dar finalmente con la muerte de estas 3 personas es lo que finalmente se tiene que dilucidar. ¿Cómo se concretó todo esto? Y por eso es que los chequeos, los análisis, las pericias que está llevando adelante tanto el Servicio Médico Legal en su momento con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, bueno, van a ser claves para dilucidar quiénes y cómo se gestó todo este plan, donde incluso hubo una situación de uso de medicamentos para adormecer, en este caso, a los 2 menores de edad, a los hermanos de 17 años, hermanos mellizos, hijos de Eduardo Cruzcoque, y finalmente también la muerte de Eduardo Cruzcoque, aparentemente todo esto con un arma blanca. No existe el arma homicida en este caso, sí se encontró una máscara que habría sido utilizada por Jorge Ugalde Parragués en la ocasión del día 18 de octubre y que tenía algunas muestras biológicas. Hablamos de sangre, también había sangre en la manilla de alguna de las puertas del domicilio de Eduardo Cruzcoque, y por eso es que se empieza a hacer el match para dar justamente e imputarle cargos y finalmente formalizarlo, y que ahora está cumpliendo prisión preventiva a partir de ahora en el recinto penitenciario de Santiago 1. Tras esta audiencia de formalización de cargos, bueno, fueron justamente el equipo de fiscales quienes entregaron declaraciones, y es lo que invito a que revisemos a continuación. Evidentemente existen antecedentes que ya se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados preliminarmente, ya teniendo el informe de autopsia de la víctima adulta, que nos refirió justamente las lesiones, el origen de las mismas, y donde se descarta claramente que hayan sido lesiones autoinferidas. Desde ahí evidentemente cobró más fuerza la tesis que hemos traído el día de hoy al tribunal. No hemos traído a la imputada Trinidad Cruzcoque a esta audiencia, solamente tiene participación en algunas diligencias en su calidad de imputada, que es el que se le dio por la Fiscalía. Dimos cuenta en la audiencia también de la presencia de elementos en los informes toxicológicos de las víctimas menores de edad, particularmente un medicamento denominado como de sumisión. La utilización de ese elemento influyó directamente en la poca posibilidad de defensa por parte de los menores. Ahí está entonces las palabras que entregaban justamente desde el Ministerio Público, en particular desde la Fiscalía Oriente, explicando un poco respecto de esta audiencia, la cual en su totalidad fue reservada, no hubo acceso a la prensa, esto por decisiones del magistrado que la llevó adelante aquí en el 4º juzgado de garantía. No hubo acceso a ella y por eso es que era tan importante poder conocer todas las opiniones respecto de esta situación. Por eso mismo es que vamos a escuchar ahora las palabras del abogado privado, defensor de Jorge Ugalde Parragués. Hablamos del jurista Marcelo Castillo, quien también entrega su posición respecto de esto y lo que ha dicho justamente Jorge Ugalde en todo este proceso, porque él entregó una declaración en un comienzo, la cual para la Policía de Investigación, y esto lo escuchábamos ayer en vivo en Hoy es Noticia, a esta misma hora estábamos justamente
en las dependencias del cuartel general de la Policía de Investigaciones, donde se entregaban justamente los antecedentes respecto de la detención de este sujeto, por qué se le detenía y cuál era la situación. Lo cierto es que él habría entregado una declaración preliminarmente en el momento de ocurrido estos hechos, como él estaba dentro del terreno donde están estas tres casas ubicadas. Una de ellas es la de Eduardo Cruzcoque, otra es la de Trinidad Cruzcoque, la hermana de él, donde vivía justamente donde vive más bien con Jorge Ugalde, y por eso entonces es que se les toma declaración a ellos. Bueno, cuando comienzan a hacerse los chequeos correspondientes, bueno, habían incongruencias en el relato de Jorge Ugalde, y por esa razón entonces es que se le toma detenido en la jornada del día de ayer a las 3 de la tarde, se le saca del mismo terreno, de la misma casa, ahí en La Cañada, en la comuna de La Reina, y se le toma detenido para finalmente concretar la formalización en la jornada del día de hoy. Él, según lo que dice Marcelo Castillo, el abogado defensor, ha colaborado. Bueno, ¿qué más ha señalado? Esto fue lo que dijo el abogado defensor Marcelo Castillo. La prueba que tiene el Ministerio Público es solamente indiciaria, no hay ningún testigo que haya dicho él mató a estas personas, solamente son cosas de oídas, deducciones que hace el Ministerio Público en su teoría del caso, que es bastante, diría yo, plausible, pero conforme a la interpretación que ellos hacen de la prueba. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta, o sea, cada cosa tiene su explicación. Abogado, y respecto al tema de la herencia, respecto de toda esta situación, Él dice que es inocente. No hay ningún lío de dinero acá. La sangre, el ADN, hasta donde conocimos hoy día de la mañana, correspondía en la casa de la víctima a la víctima mayor de edad. ¿Qué intención había tenido él de comprar una máscara y una pistola de juguete para qué, previo al...? ¿Qué intención tiene la gente de disfrazarse para Halloween? ¿Este lío de dinero, por qué usted lo descarta de cierta manera? No, porque acá la tesis del Ministerio Público es que él participaría de un 2% de una sociedad que tiene 1.000 millones de capital y por lo tanto, al supuestamente fallecer la víctima, él sería beneficiario. No es beneficiario nada. Él se queda con el 2% de lo que corresponde. 180 días de plazo de investigación entonces es el que fue decretado por el cuarto juzgado de garantía en esta causa. Lo cierto es que también hablamos de Trinidad Cruzcoque, la hermana de Eduardo Cruzcoque, pareja de Jorge Ugalde Parragués, está en calidad de imputada, mas no detenida ni tampoco formalizada. ¿Por qué? Porque se está a la espera de algunos análisis, pericias que se están desarrollando por parte de la Brigada de Homicidios para justamente ver cuál va a ser la situación procesal de ella en esta causa. Por eso es que está en calidad de imputada, mas no detenida, menos formalizada. Por eso es que hay que esperar en torno a cuáles van a ser los avances respecto de esta investigación con lo que tiene que ver puntualmente con Trinidad Cruzcoque. A propósito de la familia Cruzcoque, quien es pariente de ambos hermanos, hablamos del senador Luciano Cruzcoque, hoy fue consultado justamente por esta situación, por esta investigación que termina con la vida de Eduardo Cruzcoque, con sus dos hijos, en este caso sus sobrinos del senador en este caso. Y él fue consultado por esto y puntualmente por la primera tesis que se barajaba en esta investigación, que es la del doble parricidio con posterior suicidio. Y es ahí donde él apunta principalmente. ¿Cuál es la posición que tiene el primo de Eduardo Cruzcoque, la persona asesinada junto con sus dos hijos, en este caso ocurrido el 18 de octubre pasado en la comuna de La Reina? Esta es la voz del senador Luciano Cruzcoque. Acá hay una investigación que está llevando la Fiscalía, que la ha llevado con mucha prudencia. Lo que ha sucedido ayer se encuadra dentro de lo que muchos de la familia pensábamos. Eduardo era una persona que era incapaz de tocar a sus hijos, una persona de un corazón enorme, y esto ha sido una tragedia macabra que involucra la muerte y aparentemente el homicidio de no solamente mi primo, sino de sus dos hijos también, a quienes adoraba. Naturalmente a nosotros sí, como familia, la verdad que la idea de que Eduardo pudo haber asesinado a sus hijos nunca nos hizo mucho sentido. Y ahora espero que se siga adelante con la investigación y quienes deban responder por este triple homicidio, como está siendo recaratulado, lo hagan ante la justicia. Bien, vale la pena mencionar, Mati, dos elementos importantes que también se están barajando dentro de la carpeta investigativa.
El primero de ellos que les quiero mencionar tiene que ver directamente con lo sucedido el 18 de octubre, con la situación del hallazgo de los 3 cuerpos al interior de la casa, de una de las 3 casas que están al interior del terreno en La Cañada, en La Reina. El mismo Jorge Ugalde Parragués habría sido quien llamó a Carabineros para denunciar un presunto robo con homicidio. Por eso se habla de esta línea investigativa en una de las 2 líneas investigativas en un comienzo, la del robo con homicidio, y por otro lado está la situación del doble parricidio con resultado de suicidio. Ambas líneas investigativas, quedaron descartadas con todo esto. Ahí cierro ese punto. Lo otro tiene que ver puntualmente con esta situación en la que se ha señalado, entre otras cosas, que Eduardo Cruzcoque no tenía justamente las intenciones de entregar algunas firmas para las ventas de terrenos, como por ejemplo la de La Cañada en la comuna de La Reina, y que por esa razón habría recibido algunas amenazas. Incluso una de ellas se habría concretado. Y aquí hay que señalar siempre en condicional, porque en noviembre del año pasado él va hasta un recinto asistencial, hasta una clínica, y habría señalado que lo habrían intoxicado tomando helado. Habría resultado con algunas situaciones complejas en cuanto a su salud. Durante la audiencia se habría señalado que él se habría complicado estomacalmente, dicho por el mismo imputado, pero no tendría relación con eso, sino que directamente habría sido intentado ser envenenado. Eso tiene que también esclarecerse porque es parte de los antecedentes que se manejan en la carpeta investigativa, todo dentro de esta historia, de esta trama que tendría mucho que ver con una situación de índole económica para conseguir finalmente quedarse con la totalidad de una sociedad inmobiliaria que, según lo que se ha señalado, tendría un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos. Felipe, quedamos impresionados, además atentos a todas las novedades que se vayan a ir conociendo en el curso de la investigación, detalles que hablan de un vuelco absoluto en un caso que se creía había tenido una motivación distinta. Falta muchísimo todavía por conocer, así que te queremos dar las gracias y seguiremos atentos. 180 días quedan para esta investigación. Muchísimas gracias y buena tarde. Que esté muy bien. Chao, chao. Y vamos al tema político del día, porque durante esta mañana los 8 candidatos a la presidencia de la República se reunieron nuevamente en la Universidad Católica, en el Centro de Extensión, en un nuevo debate de la Archi, donde derechos humanos, la macrozona sur y la situación estudiantil se tomaron el debate. Aquí está Colomba Eichholz, que nos va a acompañar contándonos todos los detalles, porque estuvo también durante esta jornada. ¿Cómo estás, Colomba? Muy bien, Mati, muy buenas tardes. ¿Cómo se respiraba el ambiente? Fue un ambiente entretenido, fue un debate bastante entretenido, se abordaron temas de seguridad, de migración, también por ejemplo la macrozona sur, pero fue entretenido, fue bien dinámico, un formato bastante bueno. Los periodistas tenían que preguntarle a 2 candidatos presidenciales, iba por bloque, había por ejemplo el bloque de seguridad, temas libres, obviamente contingencias. Lo que lo hizo entretenido, Mati, justamente también fue porque partieron los periodistas preguntando por contingencia, que obviamente con declaraciones de los candidatos recientes avivó un poco ahí el espíritu, el ambiente, en donde hubo emplazamientos, hubo momentos distendidos. Pero vamos a partir hablando quizás de lo que fue lo más serio del debate, o lo que de alguna manera también marcó esta penúltima instancia en donde los 8 abanderados presidenciales van a estar compartiendo sus propuestas, debatiendo también en este ambiente, ¿no es cierto?, ya que quedan pocos días para la primera vuelta, Mati. Así que en ese sentido vamos a partir con las declaraciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, a quien en el marco de uno de los bloques, de hecho de contingencia, justamente se estaba abordando el tema de Punta Peuco. El anuncio ayer es del gobierno que va a pasar a ser un penal común. Se le consultó específicamente sobre la situación de aquellas personas que hoy día cumplen condenas en ese lugar, específicamente por Miguel Krasnov, ex militar, ¿no es cierto?, ex también agente de la DINA, condenado por violaciones a los derechos humanos, una condena de más de 1000 años. Y en ese sentido se le consulta al candidato presidencial Johannes Kaiser si él estaría dispuesto a indultarlo. Y lo cierto
cierto es que Johannes Kaiser no cerró la puerta, no dijo concretamente que lo iba a indultar, pero sí Mati dijo que él quiere cerrar el capítulo del 73 al 90 para todas las personas involucradas y también argumentaba, ¿no es cierto?, esta medida porque decía que muchas de las personas que hoy día cumplen esas condenas tienen 80, 90 años y que se les podría enviar con arresto domiciliario a sus hogares o bien ya indultarlos, por ejemplo, como podría ser eventualmente el caso de Miguel Krasnov, obviamente si es que Johannes Kaiser es el que triunfa en las elecciones presidenciales. Así que vamos a pasar a revisar esas declaraciones y luego, Mati, vamos a ver las reacciones. Yo creo que nosotros deberíamos hacernos cargo una vez por todas del cierre del capítulo 73-90. Se ha sancionado, pueden seguir algunos procesos, pero se ha sancionado a muchas personas con penas que son mucho más largas que las que normalmente paga una persona por haber cometido un delito equivalente. Dije que iba a cerrar el capítulo, eso significa que se cierra el capítulo, eso implica a todas las personas involucradas en esta materia. ¿Significa indultar entonces? Bueno, repitámoslo de nuevo. Se van a pagar las condenas de manera en que efectivamente se haga cargo el Estado de lo que es la situación humanitaria de esas personas. Bueno, ahí estaban las declaraciones o bien las explicaciones del candidato presidencial Johannes Kaiser, porque como te decía Mati, no dijo explícitamente que va a indultar a Miguel Krasnov, es por eso le preguntamos en varias ocasiones en ese punto de prensa y él ahí también mencionaba que quiere cerrar ese capítulo. Pero su apuesta fue endurecer el tono. Sí, de todas maneras. Y ahí también diferente, ¿no es cierto?, a los debates anteriores. Por último, bueno, el debate más reciente, el de Canal 13, en donde habíamos visto un tono bastante pacífico, podríamos decir, entre los candidatos, no había tanto emplazamiento, pero aquí lo cierto es que ya sacaron artillería pesada. Era la competencia. ¿Quién estaba más enojado? Sí, pero lo cierto, Janet Jara y José Antonio Kast sí se mostraron bastante calmos, no tuvieron mayores emplazamientos. Porque son los que van liderando las encuestas. Exactamente, y podrían arriesgar más si es que protagonizan alguna polémica. No así, por ejemplo, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, incluso que también había protagonizado una de las polémicas que vamos a pasar a revisar. Pero antes de eso, Mati, también marca un poco el debate, obviamente, por Miguel Krasnov, quien también está condenado por el asesinato del padre justamente del candidato presidencial independiente, Marco Enrique Sominami, quien utilizó su momento de réplica. También después de cada bloque se le daba a cada candidato presidencial 1 minuto de réplica para abordar cualquier tema que se haya abordado, valga la redundancia, por los propios candidatos en aquel bloque. También lo hizo, por ejemplo, el candidato presidencial Franco Parisi. Así que pasemos a revisar también qué tuvieron para decir los abanderados frente a estas declaraciones de Johannes Kaiser. Veo que los viejos fantasmas del pasado reaparecen de la mano de la derecha dura. El señor Kaiser, el señor Krasnov, no ha colaborado con la verdad, asesinó a 2 tíos míos y mi padre. No ha pedido nunca disculpas y ha sido condenado por ello. Pero esos son los viejos fantasmas del pasado. Y quiero decirle, señor Kaiser, señor Kast, que también es un delito, ya que nos gusta la punición, no darle agua a la gente, no darle vivienda. Eso también es de un delito. Y para mí, un Estado fuerte es un Estado que hace de la vulnerabilidad, de la desigualdad, un motor económico. Ese es nuestro gobierno. Haremos de los problemas de la gente la verdadera solución del país. Reactivar el empleo, darle agua a la gente. Hoy día, buena parte de los chilenos se duchó con agua fría, más de un 5%. Sigue siendo eso también un delito. Y tanto que les gusta la delincuencia, también es crueldad tener a la gente en campamentos hoy. Y de eso ustedes nos dicen carajo. No, nosotros no apoyamos ninguna medida de indultar algo que legalmente no se puede hacer. Y con respecto a Punta Peuco, yo le digo al presidente, si está buscando igualdad ante la ley, ¿qué pasa con el capitán Eliezer? Que ahí ha estado amigos de él, como Monsalve y otros más. Hay un problema legal, está prohibido en Chile indultar por lesa a la humanidad y nosotros no vamos a gastar 1 minuto en cambiar esa ley. Y entonces algunas de las reacciones que ya habían causado momentos después del debate por las declaraciones que habíamos escuchado de Johannes Kaiser. También en el mismo debate y abordando uno de los temas centrales, quizás, Mati, que se tomó esta agenda, fueron justamente los derechos humanos, quizás por este anuncio que había hecho ayer el gobierno y por sobre las declaraciones que había dado Belén Matei, precisamente. Además, ella la semana pasada abriendo también un nuevo flanco, ¿no es cierto?, en su candidatura, que generó réplicas por parte del gobierno, también la candidata Janet Jara, y que hoy obviamente se le consultó
consultó a qué se refería con las declaraciones sobre el Plan Nacional de Búsqueda que decía Evelyn Matei la semana pasada en una entrevista radial, que para muchas personas no es un plan de búsqueda, sino un plan de venganza. Y justamente se le preguntó a qué se refería con esas declaraciones, además de preguntarle qué o cómo veía esta toma de razón de la Contraloría del decreto presidencial que modifica Punta Peuco para que sea un penal común. Así que también pasemos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei en esa materia. A último minuto, el presidente de la República, que no tiene nada que mostrar, nada que dejar de legado, nada, se manda un numerito, un anuncio, para que en vez de hablar de ahora o del futuro, hablemos del pasado, de hace 50 años atrás. Perdón, pero no voy a pisar el palito. Pero entonces, candidato, ¿usted no está de acuerdo con que hayan más plazas disponibles? No voy a ni hablar del tema. No, pero le pregunto ahora... Perdón, el problema de toda la gente acá es otro. Y lo que quiere el presidente Boric es que no hablemos de los problemas de hoy día. Lo que yo he dicho, lo he dicho, no tengo nada que agregar. El plan es como el forro, lo han hecho pésimo. Yo voy a seguir con el plan, pero bien hecho. Bueno, se le vio súper incómodo con ese tema, no logró, digamos, clarificar su polémica. Siguió desviando la atención, dice el presidente, quiere cambiar de tema, pero ella fue la que calificó el plan como una venganza sin explicarlo más allá. Y hoy día dice, durante este debate, dice, es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamenta que todavía no le han hecho en el test de ADN, cuando esa caja, te lo cuento porque fui a hacer el reportaje, se les ha hecho. Ahora, claro, puede que no estén todos identificados porque hay que hacer un match con las familias, y hay muchas familias que o no han entregado todos o se murieron ya. Hay miles de razones, pero ella se siguió enredando en esto. Y no lo puedo terminar de explicar. De hecho, esa declaración la hizo en un punto de prensa posterior al debate, porque obviamente no había una respuesta concreta cuando, de hecho, la periodista Mónica Pérez le pregunta sobre el Plan Nacional de Búsqueda, y que, de hecho, el Servicio Médico Legal, Mati, como tú bien decías, salió nuevamente a reafirmar que sí se han hecho las pericias pertinentes a las osamentas que todavía se encuentran en el Servicio Médico Legal y que tienen que ver con el Plan Nacional de Búsqueda. Ahora, también, Mati, yo te decía, uno de los temas quizás que también se tomó el debate presidencial fueron las declaraciones de Eduardo Artés, porque se le preguntó justamente por la violencia en los establecimientos educacionales que hemos visto no solamente en las últimas semanas, sino ya por un buen tiempo, que ocurren ya frecuentemente. Y sobre esto, justamente al ser profesor, el candidato presidencial Eduardo Artés se le consultó qué haría si es que él es electo presidente frente a estos actos y hechos de violencia que muchas veces, ¿no es cierto?, protagonizan los propios estudiantes. Vamos a pasar a revisar qué dijo el candidato y obviamente también después analizamos un poco más sobre sus declaraciones. Hubieron algunas preguntas que tuvieron podríamos decir, un pasado de tejo, se pasaron de rollo en el tema de la famosa bomba Molotov con los jóvenes. Y trataron las dos periodistas, ¿no?, de encajonarme allí para que yo apareciera diciendo, ¿no es cierto?, que estaba por tirar las bombas Molotov prácticamente. Y yo lo que estaba diciendo que yo, con mi calidad de profesor, de persona, de individuo, de todo, sí acompaño incluso a los jóvenes que tiran bombas Molotov. Bueno, ahí estaba también explicando las declaraciones porque justamente en el debate se entendía este respaldo que le entrega Eduardo Artés a los estudiantes, pero quizás no condenando los hechos de violencia. Ahora también en el debate decía que él los condena, pero de alguna manera es un poco complicado de entender porque de todas maneras se pone detrás de los estudiantes. Ahora también en los temas libres que se abordaron en el último bloque, donde los periodistas le preguntaban por diferentes temas a los candidatos presidenciales, se le preguntó justamente a José Antonio Kast sobre la situación en la macrozona sur, el estado de excepción que rige en esa zona. José Antonio Kast lo ha dicho en reiteradas ocasiones que justamente ellos no quieren mantener el estado de excepción porque obviamente ya
ha pasado a ser un estado de normalidad, ha dicho el abanderado ya en varios puntos de prensa. Hoy justamente dijo lo mismo en este debate, pero agregó, Mati, quizás una propuesta más novedosa que tiene que ver con un checkpoint para ingresar y salir de Temucuicui, para que las personas que ingresen y salgan de ese territorio puedan ser revisadas y así controlar ese perímetro, esa zona, ¿no es cierto?, tan conflictiva en el sur de nuestro país. Así que pasemos a revisar también esas declaraciones del candidato republicano y del Partido Social Cristiano. Que va a haber un bloqueo de todo intento de salida o entrada de armas, de drogas, a lo cual ellos están acostumbrados. Y también que cualquiera que quiera recibir la atención del Estado tendrá que recurrir de alguna manera y mostrar todo lo que lleva en el vehículo, en el medio de transporte que utilice. Va a haber un control total de ingreso y de salida a Temucuicui, y con eso estoy seguro que algunos van a cambiar de opinión. Y también todos los beneficios que puedan estar recibiendo hoy día personas que han sido vinculadas a algún hecho delictivo, los van a perder. Vamos a hacer cambios legislativos, pero también nos vamos a encargar de terminar y forzar a los terroristas a dejar libre a aquellos que ellos mismos vulneran en sus derechos más básicos. Bueno, ahí estaban entonces esa propuesta, esa medida que fue un poco más novedosa quizás en el marco de el debate presidencial, el penúltimo debate presidencial. Ahora también la candidata Janet Jara, Mati, al igual que José Antonio Kast, no es que pasaran desapercibidos, pero sí fueron quizás más evasivos de entrar en conflictos o emplazamientos. Hablaban un poco más sobre sus propuestas. Por ejemplo, José Antonio Kast detallando, bueno, al igual que también en diferentes puntos de prensa, lo que sería este recorte presupuestario que propone, que también se le preguntó justamente sobre eso en el bloque de economía, como también se le preguntó a Janet Jara sobre diferencias que quizás ha tenido con el Partido Comunista en lo que va de esta campaña, justamente si es que hay alguna incomodidad con su propio conglomerado, considerando que también es una candidata de un sector más amplio y no solamente del Partido Comunista. Así que también veamos la respuesta que entregó frente a esa pregunta la candidata del oficialismo y la democracia cristiana. Lo que he visto es un despliegue de los militantes, simpatizantes, adherentes en todo el país respecto a la campaña. Ahora, diferencias más, diferencias menos, que son parte de los grupos humanos y de los grupos políticos también, me parecen normales en un lugar donde hay discusión política y no secta de fanáticos. Yo estoy en política para tratar de representar a las personas, solucionar sus problemas, y los problemas internos de los partidos o las opiniones de los dirigentes lo dejo en ese ámbito. A mí no me interesa estar disputando quién conduce o no determinado partido político. Claro, me interesa conducir Chile y por eso me postulo para presidente del país. Hay una raíz ideológica, hay una militancia por supuesto, que importa, ¿no? Por supuesto, y yo soy militante del Partido Comunista sin lugar a duda y hoy día soy representante de la centroizquierda chilena. Bueno, también fue un espacio, como veíamos ya en las declaraciones, por ejemplo, de Evelyn Matei, para que los candidatos se hicieran cargo de declaraciones que han hecho en el pasado y en el pasado reciente. Hablamos de la semana pasada que quizás no fue la mejor para el candidato Harold Maynichols. Se conoció esta denuncia de agresión que interpuso el periodista Antonio Neme en su contra por una pelea que habrían protagonizado ambos. Y también se conoció que pese a que Harold Maynichols había dicho que en el plebiscito del 88 había votado que no, lo cierto es que en un programa de televisión, finalmente en TVN, se conoce que había votado que sí, también ahí transparentando una mentira del abanderado presidencial que hoy también se hizo cargo justamente de ambos escenarios que, bueno, fueron lamentables la semana pasada para su candidatura, por lo menos. Así que pasemos a revisar también cuál fue su respuesta ante esto. Cuando me insultan, cuando me agreden, y perdonando la expresión en mi casa de estudio, pero cuando me sacan la madre se pasan los límites. Y yo creo que los límites uno no los puede dejar pasar, y eso fue lo que hizo el señor Neme, y no me siento para nada orgulloso de lo que hice, pero es lo que en ese momento no hay un control, como se dice en la jerga futbolística, se me cayó la máscara del soldador, no vi para adelante, vi todo negro y procedí. Me he sentido vergüenza desde el mismo día que voté de mala manera, equivocadamente, y después algo pasó que cuando me lo preguntaron la primera vez me tupí, la segunda vez ya dije que no por el temor a tener que enfrentar esa vergüenza. Lamento muchísimo porque creo mucho en la democracia y estoy absolutamente en contra de cualquier tema de dictadura.
Bueno, ahí entonces haciéndose cargo de la polémica que protagonizó la semana pasada, Mati, en el penúltimo debate tenemos el debate de Anatel el día lunes 10 de noviembre para posteriormente ya comenzar con los cierres de campaña que tienen que ser completados, finalizados el próximo jueves, así que vamos a tener una semana bien movida, no solamente esta, también la próxima ya a pocos días de la primera vuelta presidencial. Sin encuestas esta vez. Además. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Colomba. Nosotros hacemos una pausa. Vamos con esta imagen de Santiago, donde esta hora hay 25 grados con 4 décimas de temperatura. Al regreso hablaremos con el analista político Nicolás Freire para evaluar, ponerle nota al debate, a los candidatos, qué es lo que arriesgan, qué es lo que están apostando al regreso de esta pausa. Bueno, y como les decíamos, queremos analizar en propiedad este debate y está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile, Nicolás Freire. Él, ahora te presento bien, académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, impresionada por el tono del debate, de este debate, el primero, diría yo, en que el tono sube, la apuesta se duplica. Porque partió de una manera bastante confrontacional. ¿Cómo lo viste tú? Sí, yo creo que efectivamente, primero es un debate que por lo menos cumplió con las expectativas que todos tienen de los debates. Por lo menos hoy día se está hablando y se está hablando con énfasis respecto de la forma y el fondo de lo que tiene el debate. Creo que en eso ayudó que al ser debate transmitido de manera radial, más allá de que evidentemente también tienen videos circulando, sí, etcétera, quizás fue más cómodo un formato con tantas candidaturas. En televisión es más difícil poder sacarle provecho a eso. Dicho eso, además partió muy con bastante agresividad. Porque partió con actualidad, claro. Bien subido de tono el debate. Y al final del día, por mucho que, claro, uno podría esperar y decir los debates son para poner propuestas, etcétera, cuando se mediatizan, como han venido hasta el día de hoy mediatizados los debates, lo que uno finalmente, lo que una candidatura va a poner sobre la mesa es distinguirse, diferenciarse respecto a otros, y eso se hace principalmente a partir de la polémica. Entonces, por lo menos en términos del formato, esa primera parte cumplió perfectamente con lo que uno espera del debate, que se pongan temas complejos, que las candidaturas levanten un poquito las apuestas, y yo creo que esa es, digamos, la gran conclusión que uno tiene hoy día del debate. Tuvimos un debate distinto. Bueno, por fin además respondieron a preguntas y contrapreguntas, que era lo que hasta ahora no había sucedido prácticamente. Mostraron mejor sus propias estrategias. Hoy día yo creo que queda más claro, siendo este el mejor debate que podríamos haber visto dentro de los que vienen. Yo siempre digo, el mejor siempre es el último. Bueno, nos acercamos al último, y en la medida que uno se va acercando, ¿por qué? Porque tienen que levantar las apuestas. Entonces, una de las cosas que sí uno puede ver es que ya se están definiendo, o quedan claramente definidas las estrategias que tiene cada una de las candidaturas. Entonces, ahí tú puedes ir en el 1 a 1 si quieres. Tú ves a Janet Jara que, por una parte, hace lo que ha debido hacer, sobre todo después del primer debate, en donde lo hizo muy mal, se reconstruyó, y hoy día tiene una participación muy en un tono mantenido, sin tener grandes énfasis sobre puntos específicos, sin enredarse en discusiones, digamos, muy, muy profundas con otras candidaturas, porque además va primera en las encuestas, no se puede hablar, pero por lo menos hasta los números que teníamos la semana pasada, muy probablemente pasará a segunda vuelta. La pregunta es con qué margen. Entonces, yo creo que hoy día ella no tiene ninguna necesidad de desplegar una estrategia distinta. Tiene que mantener el tono. Y de ahí, el análisis que viene es, bueno, cómo las demás candidaturas, particularmente siendo una elección de primera vuelta, pero que en sentido estricto va a ser casi una primaria de la derecha. Entonces tienes distintas candidaturas de derecha, y para concentrarnos en las tres con mayores opciones. Bueno, y ahí además, antes de que se produjera esta veda de encuestas, lo último que dijeron estas encuestas es que las distancias en las que estaban, en la posición además en las que estaban con esas distancias, ya se había desconfigurado. José Antonio Kast, que iba segundo, algunas encuestas lo ponían incluso cuarto, Evelyn Matei, algunas encuestas aparecía quinta, y Johannes Kaiser iba claramente en ascenso, y en un ascenso sostenido y bastante rápido. Por lo tanto, ese escenario también es, digamos, esa marca de la encuesta final, yo creo que los condicionó mucho. Sin duda, y yo creo que frente a ese escenario que tú describes muy bien, había una opción que es como la más clara. La opción más clara es que las candidaturas que están persiguiendo a quien va primero la busquen y lo golpeen. Obviamente estamos hablando en el contexto de las derechas. Pero esa estrategia puede valer muy caro, dado que apuestan a un público muy similar. Entonces,
esa, digamos, prueba de manual, de decir, le voy a pegar al que va primero, se terminó transformando en mostrarse más duro del que va primero. Entonces, ahí tú vienes, José Antonio Kast, en esta moderación que ha venido mostrando, digo moderación porque es un Kast muy distinto al, al 2021. Claro. Pese a que él dice que sigue pensando lo mismo, lo que pasa es que ahora no ha puesto esos énfasis, pero él dice yo soy el mismo de antes. Sí, yo creo que eso lo hace frente a preguntas específicas. Lo cierto es que ya no tiene dentro de su programa, por ejemplo, y no sé si le habrán hecho o le harán la pregunta, él si está de acuerdo con lugares de detención que estén, digamos, fuera de lo que hoy día establece el Estado de Derecho, que era una de las ideas que él tenía anteriormente. Si piensan lo mismo, bueno, no, lo dudo, porque esa moderación tiene que ver también con esto, pero a lo que voy, ha debido mostrarse más moderado. Eso, primero, sacando un provecho de Johannes Kaiser, que irrumpe desde la derecha, con un tono más duro, etcétera, pero que inicialmente no representaba digamos, una amenaza explícita a la candidatura de José Antonio Kast, pero en el último tiempo sí. ¿Por qué? Porque la moderación de José Antonio Kast le ha venido valiendo la pérdida de algunos apoyos que se han ido trasladando a Johannes Kaiser, que ha puesto sobre la mesa temas sin tapujos, y ahí uno de los elementos que hay que analizar en el debate tiene que ver con la performance que él tuvo. Pero termino brevemente este análisis de los tres, ¿no? Y tienes por otro lado a Evelyn Matei, que se encuentra, y se ha encontrado, yo diría, en toda la campaña tironeada entre, ¿qué hago? ¿Me muestro moderada también para poder apelar al voto más de centro? ¿O también me tengo que mostrar dura para no perder los apoyos que se están distribuyendo José Antonio Kast y Johannes Kaiser? Y cuando elige el tema de los derechos humanos, no sé si lo elige o fue espontáneo, eso vaya uno a saber, porque fue una pregunta en Radio Cooperativa, que eran preguntas rápidas, y ella no puede explicar mucho más porque no era la estructura de ese formato de preguntas, pero ahí resulta extremadamente dura, y luego solamente se ha podido, o sea, no ha podido salir de ahí, no ha podido explicar bien lo que quiso decir, se ha enredado, dijo que lo que piensan otros, o sea, sí. Ahí entró en un jardín del que no ha podido salir. Es, usando tu metáfora, en un jardín que ha construido Johannes Kaiser. Yo creo que ella entró en el juego de Johannes Kaiser, en donde es Johannes Kaiser quien pone los temas más duros, sabiendo que a José Antonio Kast no le conviene entrar en eso porque perdería la moderación que hasta ahora ha venido optando, y sabiendo que arrastra a Evelyn Matei a una arena que no es la propia o no es la que ha venido construyendo también en el último tiempo. Y entonces, Evelyn Matei no sube nada. Y entonces tienes, como en el debate de hoy día, frases que yo creo que no solo dan para analizar el debate en términos de las polémicas que se instalaron, sino que para un análisis profundo en términos politológicos. Por ejemplo, cuando Johannes Kaiser habla del tema de los derechos humanos, habla de la posibilidad de indultar a Krasnov, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, el análisis más profundo, y que tiene que ver con que esto, a pesar de que las tres candidaturas, Kast, Kaiser y Evelyn Matei, hayan sido candidaturas que votaron por el sí, por lo tanto, derechamente, digamos, ligadas, al menos en ese voto, a lo que fue la dictadura militar, un retroceso civilizatorio, primero, de la derecha en su conjunto, incluyendo y particularmente la derecha de Evelyn Matei. Hoy día se echa de menos al presidente Sebastián Piñera, que ponía un tono más de moderación, que por cierto señaló muchas veces haber votado por el no. Entonces era una derecha distinta. Esa transformación que costó tanto tiempo, como que se dejaron 10 años detrás y la derecha volvió a su trinchera más pinochetista, dicho abiertamente, más ligada a la dictadura militar. Y a la vez es un retroceso civilizatorio respecto de la discusión democrática en el país, porque estamos volviendo a discutir si se indulta o no se indulta a quienes fueron condenados por crímenes de violaciones de derechos humanos, de lesa humanidad al final del día. Pero el problema no es que que Johannes Kaiser señale aquello, sino que arrastra también a Evelyn Matei a tener que decirlo. O sea, uno podría esperarlo por Johannes Kaiser, un poco por lo que él ha dicho siempre que es y será, y por lo que hoy día disputa. Pero es muy distinto ver a la candidata de Evópoli, para ponerlo en un contexto, que salga diciendo que, por ejemplo, el plan de búsqueda es solo y pura venganza. Habría que preguntarle, no solo a Evópoli, habría que preguntarle a aquellos 100 personeros que la semana pasada, 100 personeros de la Concertación, firmaron una carta en apoyo a Evelyn Matei,
si el día de hoy estarían dispuestos a firmarla o no, porque bueno, Pablo dudo Vidburn mucho. escribió en el Mercurio que la decepcionaba profundamente esa declaración de la candidata. Sebastián Edwards, que también había publicado una carta a la que Evelyn Matei le respondió de que ella no había querido decir que las muertes habían sido inevitables, esa declaración que tuvo en Radio Agricultura, y por eso después él manifiesta que sí la va a apoyar. Él dice, espero pensar que se equivocó Evelyn Matei, pero aparentemente... Lo acabas de decir, el problema no es que una declaración aislada en Evelyn Matei, es una recaída. Entonces, cuando una candidatura tiene tantas recaídas, evidentemente queda la pregunta, quizás parafraseando de manera irónica, si es Evelyn o es Matei, ¿no? Parafraseando este esquema de campaña que tenía inicialmente y que fracasó. Pero reitero, el problema... Vuelvo al punto, no es que lo ponga Johannes Kaiser sobre la mesa, sino que termina arrastrando a Evelyn Matei. Y entonces pierde sentido toda la propuesta de un solo Chile, la unidad, porque la unidad difícilmente se puede construir desde la trinchera en la que Evelyn Matei se ve obligada a entrar producto de la competencia electoral que hoy día Johannes Kaiser tiene compitiéndola, no solo a ella y según la encuesta más abajo, sino que al mismo José Antonio Kast. Porque habló Johannes Kaiser de reponer la pena de muerte, por ejemplo, entre varias otras medidas que anunció, ¿cuál de todas más extrema? Es que era una medida después de otra, sobre todo en la parte inicial del debate, en donde se subía la apuesta, era la pena de muerte, o más bien, plan de búsqueda, venganza. Evelyn Matei asegundaba. Pena de muerte, bueno, habrá que ver hasta dónde llega este discurso y lo bueno, central... ella también se manifestó a favor de la pena de muerte y ahí, en ese tema, hace unos meses atrás, el que marcó el tono distinto fue José Antonio Kast, diciéndole, yo estoy a favor de la vida. Correcto, y perfectamente, y justamente iba ahí. El punto central hoy día, y cuando viene un poco el qué esperar en los días que vienen después de este debate, yo creo que lo central es monitorear un poco el comportamiento que va a tener Johannes Kaiser, porque en algún momento va a enfrentar a José Antonio Kast, o José Antonio Kast va a verse obligado a tener que enfrentar en el discurso a Johannes Kaiser. Las encuestas no se pueden divulgar, pero otra cosa muy distinta es que se siguen haciendo, los comandos siguen teniendo, digamos, y distintas otras instituciones y personas siguen sobre teniendo... todo a partir de este encuentro del día de hoy. Sin duda, esto yo creo que va a mover la aguja y yo creo que en algún momento, si bien descartamos lo que el manual dice, es decir, que le peguen a quien va primero, yo creo que hoy día ya es descartable que Johannes Kaiser, digamos, pueda increpar o pueda atacar políticamente o en términos comunicacionales a José Antonio Kast, pero sí el cómo se está moviendo Johannes Kaiser en algún momento va a hacer que para José Antonio Kast sea estrictamente necesario salir a atajarlo, porque si no se puede destapar tanto que en los 12, 13 días que quedan de cara a la elección, no solo el margen de error que hoy día lo cubren las encuestas, sino que ese voto escondido que tiene que ver con el voto obligatorio, que por lo demás el voto obligado sabemos es un voto más de derecha, por lo menos en este espacio. Y además es más sentimental ese voto, o sea, más apela al sentimiento de la persona más que a la racionalidad. Sin duda, sobre todo cuando hay estudios... Es decir, es más de guata. Lo es. Se puede decir. Sí, apela a las sensaciones, es el voto que inicialmente no se materializa en un contexto voluntario, pero no se materializa no porque exista la decisión racional de no ir a votar, no se materializa porque principalmente ese público está marcado por el desencanto, la desafección, y cuando tú entras en un terreno de desencanto, de desafección, las propuestas más duras son las que terminan floreciendo más rápidamente, independientemente de si tienen un sustento financiero o no. Claro, la gente que puede enganchar con el discurso de Johannes Kaiser no va a pensar que no tiene equipos, por ejemplo, sino que le gusta a él. Claro, y la gente que hoy día, por ejemplo, donde entra en caldo de cultivo la propuesta de que vuelva la pena de muerte, es gente que probablemente vive en sus territorios, en sus poblaciones, etcétera, situaciones que las tienen, digamos, con hastío de respecto a lo que está pasando, y no solo no conoce, sino que poco le importa la referencia que pueda existir hoy día al cuidado de los derechos humanos, al hecho de que significa salirse de acuerdos que hoy día internacionalmente son muy difíciles de aplicar. Yo creo que hay varios elementos que se quiere conjuntan. salirse de todo.
y esa es otra de las respuestas polémicas que uno encuentra y que reitero, distinguir del dicho al hecho, ¿no? Como se dice, el hecho de que las ponga sobre la mesa, así son materialmente posibles, con un discurso muy parecido, Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y hasta el día de hoy, si bien ha hecho su agenda, no se ha salido de la ONU, ha sido muy puntual las lógicas que ha podido, digamos, accionar. Tenía un discurso mucho más duro. Con el mismo discurso llegó Milei en Argentina y sin embargo el rescate de Milei en Argentina se está dando justamente a partir de un rescate económico que viene desde el multilateralismo, por así decirlo. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Tienes 3 candidaturas en las derechas. Me concentro en esto porque creo que tiene que ver con el foco central del debate. Evelyn Matei, por un lado, con una estrategia más o menos perdida y obligada a seguir, a secundar y entrar en el terreno de otros. Y eso la complica y la complejiza aún más. José Antonio Kast, hasta ahora, con una versión más moderada, pero yo creo que tiene 2 principales elementos de debilidad. El primero es que ha quedado clarísimo que no maneja los temas de números particularmente. Hasta el día de hoy no ha respondido la pregunta sobre el financiamiento de los eventuales recortes presupuestarios que quiere hacer. Incluso otros, cuando se le pregunta cómo va a financiar el tema de la expulsión de migrantes, entra en... Que se lo van a pagar ellos. Claro, es muy... Primero, es de un buenismo insostenible para quien es candidato presidencial. O sea, va a ocurrir porque yo lo estoy diciendo hoy día, los estoy amenazando cuando entren a tener. Además, creo claro, que es de un infantilismo comunicacional importante. Y además no pudo explicar hoy día tampoco cómo los iba a devolver a países que no los van a recibir. Sin duda. Y en la respuesta, permíteme también este aspecto coloquial, es de un cantinfleo más elegante, porque le da vuelta y termina la respuesta siendo porque sí. Entonces, no hay una respuesta que esté sustentada en número. Mucho mejor se maneja Johannes Kaiser, esto hay que decirlo, ha tenido un desempeño comunicacional. Su desempeño en los debates es muy bueno. Es muy bueno, pero también es tan bueno que se puede permitir poner propuestas sobre la mesa que, vuelvo a lo que decíamos inicialmente, que son de un retroceso civilizatorio importante. Y pareciera que casi no llaman la atención. Claro, y le dice sin mover un músculo. Exactamente. Y en cambio, José Antonio Kast para los debates no es bueno. No, para nada. Yo creo que ha quedado mostrado no solo en esta campaña, sino que en la anterior, que José Antonio Kast no es bueno para los debates. Además, en este caso, hay que agregarle que han habido elementos complejos de su propuesta programática que no solo no ha sabido explicar, sino que no están explicadas dentro del programa. Entonces, yo creo que se unen las dos cosas. Y en el caso también, para no dejarlo de lado, reitero, en el caso de la candidata al oficialismo, que corre más bien sola, no hay otras candidaturas. Hoy día, Artés, evidentemente, una candidatura muy menor, y por tanto me llama mucho la atención que lo que haya dicho Artés, o más bien la pregunta también que se le haya hecho a Artés respecto de si va a estar tirando bombas molotov, que en contexto él en realidad dijo, estaré con los estudiantes aunque tiren bombas molotov, que es condenable, parto de ahí, pero lo que pesa hoy día Artés respecto de lo que pesa el candidato que dice que quiere indultar a Krasnov, yo creo que el espacio mediático debería concentrarse en esto, porque las probabilidades que esté en segunda vuelta, quien tiene este discurso de volver a la pena de muerte, de indultar a Krasnov y de otras, creo que lo diría así el presidente Piñera, de otras barbaridades. O sea, pasamos de los cómplices pasivos a reponer la pena de muerte e indultar a Krasnov. Es un retroceso importante, reitero, en Chile, pero particularmente en las derechas. Bueno, y ese es otro de los problemas de esta campaña que se ha visto, cada vez que tenemos una campaña hablamos un poco de lo mismo, de estos candidatos que están en el margen de error y obligan de todas maneras a tener un trato equitativo en materia de tiempo, de franja electoral, de debate. La legislación electoral es así. Sí, ahí quizás volvemos al tema del formato. Yo vuelvo a insistir, creo que sobre todo en virtud de los tiempos que corren, para la sanidad de la opinión pública en general, yo creo que, y para sacarle el mejor provecho a estas instancias, deberían limitarse a la participación o a la estadounidense, a candidaturas con cierto porcentaje. Por ahí se critica, pero hay candidatos que son independientes, entonces mejoremos los requisitos para la recolección de firmas de independientes. No se les exige una representatividad a nivel nacional, eso por lo menos le daría un mayor peso y una mayor consistencia. Solo para fijar este concepto, me parece, y vuelvo a insistir,
relevante mirar cómo se va a mover Johannes Kaiser y al mismo tiempo mirar cómo se mueve detrás Evelyn Matei. Lo hago en la experiencia comparada. El fenómeno del crecimiento de los discursos de extrema derecha en el mundo yo creo que ha quedado zanjado desde hace un tiempo a esta parte. Un caso puntual es el caso de Vox en España. Sin embargo, a Vox, cuando puso los discursos más duros que rayaban el populismo o rayaban un discurso de ultraderecha de hace mucho tiempo atrás, el Partido Popular no lo secundó. Y yo creo que eso habla de la responsabilidad que hoy día cierta derecha, que demostró tenerla, sobre todo con los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, está anhelando que alguien, digamos, enarbole esa bandera para poder rescatar un sector que, si no, el riesgo que corre es, por navegar con banderas muy similares a los candidatos más ultrones, termine siendo devorado por los sectores políticos más ultrones. Ahora, dicho todo esto, ¿es posible el crecimiento de Kaiser como para llegar a una eventual segunda vuelta? Yo creo que sí, yo no lo descarto. Creo que hoy día las probabilidades son más bajas, digamos, lo más probable es que José Antonio Kast entre en una segunda vuelta. Pero yo creo que sí por tres elementos. Uno, porque su estrategia, la estrategia de la polémica, es la que rinde frutos de manera más inmediata. Entonces, y como su estrategia es la estrategia de la polémica o de poner temas polémicos, es una estrategia que tiene resultados más rápidos. Y frente al poco tiempo que queda, es quien tiene una mejor estrategia para enfrentar, digamos, un momento de adversidad en 2 semanas. Segundo punto, porque las encuestas todas han marcado la existencia no solo de un alto número de indecisos, sino que también de un margen de error que permitiría, digamos, técnicamente que esté más cerca de lo que creemos hoy día de José Antonio Kast. Y el tercer elemento es lo que algunos analistas han llamado este voto encubierto, el voto tapado, que es aquellos que están obligados a votar. Y por lo tanto, cuando tú haces una encuesta, las encuestas principalmente tienen mayor eficiencia a la hora de representar la opinión pública de un público que asiste voluntariamente a votar. Cuando tienes la asistencia de un público con voto obligado, las encuestas, ese margen de error crece aún un poquito más, por ponerlo en términos bien coloquiales, porque hay algo que no estás midiendo. No se da vuelta, porque tampoco la opinión de aquellos que votan obligados y no votarían en un contexto voluntario es completamente distinta. Pero, por ejemplo, hay cierta tónica. Lo que ocurrió en Santiago en la elección municipal de Fordes, Irací, Hasler, que se daban las encuestas voto y terminó por más de 20 puntos imponiéndose Mario Desbordes. Sin duda, es uno de los ejemplos que podemos hacer, pero con el agravante, y ahí tú estás agregando un cuarto punto y yo lo comparto, que es una elección presidencial. Entonces, por mucho que hayamos tenido encuestas sobre un escenario obligatorio para la de gobernadores o para la de municipales del año pasado, hoy día el contexto es muy distinto, porque las presidenciales siempre movilizan un mayor número de personas voluntarias, movilizan además la opinión pública, está mucho más atenta, mucho más presente. Yo también he visto algunos estudios en donde, por ejemplo, y este también es un elemento que puede incidir de una u otra manera, pareciera haber una decisión mayormente tomada en el caso de la presidencial que respecto de la parlamentaria. Y entonces queda todo ese mundo que no se está midiendo y que tiene que ver con los despliegues de candidaturas parlamentarias que hay en todo Chile y que están reforzando una candidatura presidencial sin que esto sea inmediatamente medible en una encuesta o a partir de algún instrumento. Entonces, los resultados de la parlamentaria yo creo que también van a significar un impulso para ciertas candidaturas dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por eso, por ejemplo, se explica también la estrategia que ha tenido Franco Parisi, ahí donde en toda aparición, desde la franja, los debates, donde fuera que sea que le pregunten, él no solo vincula su candidatura presidencial a la candidatura parlamentaria, sino que además la hace a una zona específica cuando habla del norte de Chile. Ya, ahí ¿no? está. Y ahí me conecto de Franco Parisi, ya que hemos hablado bastante de las derechas, también para poner otro foco, más que en las próximas 2 semanas. Yo es un foco que lo pondría a tiempo 15 días. Y creo que algo se está moviendo ahí en términos de guiños, no solo físicos, sino que también en términos programáticos, entre la candidatura de Janet Jara y la candidatura de Franco Parisi. O sea, cuando ella le dice, vota por mí, no es una broma. Exacto, y eso viene... este debate uno lo puede haber escuchado, era para eso, pero si uno ve los videos también ve que existe sintonía, están sentados al lado y eso permite que exista una sintonía que además se busca. O sea, Janet Jara está sentada con Parisi a un lado
Y al otro lado, no recuerdo con precisión quién, pero podría haber hecho guiños hacia su izquierda, por así decirlo. Claro. Sin embargo, los hace con Franco Parisi. En el debate anterior, que fue transmitido de manera televisada, le pregunta, yo creo que hace una pregunta muy inteligente respecto de, oye, cuéntame cómo es esta propuesta que tú tienes de la disminución o la eliminación del IVA en medicamentos. Toma nota, o sea, el debate es grabado, de ahí de tomar nota no tiene ningún sentido. Entonces, hay demostraciones claras que yo creo que algo está cuajando, al menos en términos de estrategia, de cómo la candidatura de Janet Jara, y va a ser súper importante porque va a significar salir del ostracismo. En el caso que logre, no digo el apoyo directo, pero ciertos apoyos que puedan existir incluso a nivel territorial, claro, con el Partido de la Gente. Y un hecho de la causa es que muchos ex parlamentarios del Partido de la Gente terminaron en partidos que hoy día apoyan a Janet Jara. Ya, bueno, hay que ver, porque si hoy día Janet Jara mira con distancia cómo se pelean las derechas, ese estar comiendo cabritas de este escenario se le pone muy cuesta arriba ya en segunda vuelta. Sin duda, la estrategia tiene que cambiar, pero yo creo que no es el momento. Y en ese sentido está muy bien que... Tiene 2 semanas todavía. Que coma cabritas y hay algo que quizás podría perfeccionar la estrategia de campaña de Janet Jara, que es muchas veces ella busca o responde a José Antonio Kast, que es quien más la posiciona como la candidata de continuidad de este gobierno. Es interesante también ver eso, porque ya nadie menciona que Janet Jara sea comunista. Ese ya fue una tormenta, porque era una tormenta, bien sorteada por la candidata y por su equipo de campaña. Ahora, ¿cómo sortea su cercanía al gobierno? Eso va a ser súper interesante verlo en Janet Jara. Por 2 motivos. Uno, porque la obliga a tener que responderle a José Antonio Kast. Y sería muy interesante para Janet Jara si hiciera jugar más a Johannes Kaiser, porque es quien puede, digamos, además es con quien Janet Jara podría competir de mejor manera en una segunda vuelta, dicho sea de paso. Pero tiene otro problema Janet Jara, y tiene que ver con esta ansiedad comunicacional que desde el gobierno hace un tiempo se ha instalado, en donde se ha terminado materializando en intervenciones comunicacionales, estoy hablando, que casi parecen enfrentamiento electoral en vocerías de la candidata, ¿no? Y eso complejiza el hecho de que la candidata tenga que diferenciarse y distanciarse del gobierno. Lo necesita. Entonces no le hacen un flaco favor al momento de materializar estas vocerías, y le presentan estos 2 problemas inmediatos que tiene Janet Jara, y que tiene 15 días para resolverlo, porque el día 17 de noviembre tiene que tener ya pensado una estrategia, por lo menos para este mayor distanciamiento. Sin duda. Bueno, 14 días. Más o menos, 14 días, porque se están acortando los tiempos. Nicolás Freire, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en CNN Chile. Por cierto, te dejamos inmediatamente invitado para los próximos días, porque claro, en estos 13 días vamos a tener que mirar varias veces más con distancia lo que está ocurriendo también en las parlamentarias y por supuesto en segunda vuelta. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, Matilde, y te pido disculpas por mi lapsus inicial en el nombre. No, por favor. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti. Y nosotros, además, tengo que decirlo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De la Escuela de Gobierno. De la Escuela de Gobierno, muy bien. Muchas gracias. Y le pusimos el arroba y toda esa todo cosa. Lo que bien. tenga que tener. Muchas gracias, y hacemos un alto y ya estamos de regreso. Nos vamos con una imagen de la región de Valparaíso, donde viene Nico, pero esto es el puerto de San Antonio. 15 grados en la temperatura a esta hora de la tarde. 7:3. Y estamos de regreso en Hoy es Noticia para tomar contacto a esta hora con Macarena Román, porque se lo preguntaron también en el debate la candidata oficialista Janet Jara. En unos momentos más se va a reunir en el restaurante Divertimento con miembros de la ex Concertación. ¿Quiénes? Ahí está Macarena Román para contarnos. ¿Cómo estás, Maca? Hola Mati, muy buenas tardes. De hecho, ya estamos a la espera de la llegada de algunas figuras de la ex Concertación. Nos encontramos en el Cerro San Cristóbal, justamente en el frontis del restaurante Divertimento, donde se llevará a cabo una cena, un encuentro entre la candidata del oficialismo y la DC, Janet Jara, y algunas figuras bien relevantes para la historia política. Por ejemplo, Francisco Vidal, Carolina Toá, Sergio Vitar, entre otros, Analía
Uriarte también estarán presentes en este encuentro. Un encuentro que tiene como objetivo hablar obviamente de la carrera política, la carrera hacia la moneda, también de la contingencia, pero por sobre todo respaldar la candidatura de Janet Jara a raíz de esta carta que se conoció hace algunas semanas de integrantes de la ex Concertación que van a apoyar a la candidatura de Evelyn Matei, por ejemplo, Jaime Rabinet, también Óscar Guillermo Garretón o el propio René Cortázar, entre otros 100 figuras de la ex Concertación firmaron en apoyo a la candidata Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos, de Amarillos y Demócratas, y por eso entonces se convoca a este encuentro para también decir que quienes integraban y eran también parte de la ex Concertación están detrás de esta candidatura. De hecho, durante la jornada de este lunes, Mati, pudimos hablar con el exministro Francisco Vidal y él nos decía: yo voy a apoyar, estoy apoyando y apoyaré la candidatura de Janet Jara, y de hecho le preguntábamos si es que le ofrecían ser parte del comando y nos decía: no, yo prefiero no ser parte porque yo prefiero seguir hablando a favor, obviamente, de la candidata Janet Jara, ir a donde me inviten sin los límites, por supuesto, que establece una propia candidatura presidencial. Así que él al menos ya nos dijo que no va a formar parte del comando, pero que sí seguirá al pie del cañón, como se dice, en esta candidatura de cara a la primera vuelta presidencial pactada para el 16 de noviembre. Un día bien anecdótico o bien con hartas actividades que ha tenido que protagonizar la candidata Janet Jara. Estuvo en la mañana, ustedes ya lo veían en el debate convocado por la Archi, luego se juntó con el gremio de los profesores y profesoras de nuestro país, el Colegio de Profesores, y también ahora entonces se finalizará este día con un encuentro con figuras relevantes como, ya lo decíamos, Carolina Toa, ex ministra, y que vuelve a aparecer entonces en apoyo a la candidata Janet Jara. Lo hizo al inicio de las campañas cuando comienzan, ¿cierto?, este periodo de campaña de cara a la primera vuelta electoral, en el lanzamiento en el Bar Victoria, pero ahora vuelve a aparecer entonces un mes después aproximadamente para entregar su respaldo a Janet Jara. Más de un mes y medio podríamos decir, vuelve entonces a la agenda mediática para decir que también está detrás de quien fue su contrincante en las primarias presidenciales. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que dio la candidata Janet Jara justamente luego de reunirse con el Colegio de Profesores y Profesoras, y que decía: todo puede pasar en una segunda etapa, pero vamos paso por paso. Escuchemos. Nosotros cenamos permanentemente. Claro, hoy día yo preguntaba por qué había tanta expectativa, y seguramente por la cercanía de la elección, pero cuando tenga un comando para la segunda vuelta, sí, primero tengo que pasarla, y en segundo lugar seré yo quien lo anuncie. No es nada de eso lo que está pasando hoy día, sino que una cena de fraternidad habitual que mantenemos con quienes conforman parte de los partidos. Pero se podrían eventualmente conversar o solicitar, como usted lo ha dicho, a Carolina Toa, por ejemplo, que asuma un rol más protagónico en una eventual segunda vuelta. Todo puede pasar, pero eso lo veremos en el capítulo número 2. Mati, porque lo cierto es que la propia candidata Janet Jara ha dicho que le gustaría quizás que Carolina Toa tomase algunas tareas en particular en esta candidatura, cuestión que hasta ahora no ha hecho, pero sí dice la candidata y deja claro también que mantiene un contacto seguido con la ex ministra del Interior, Carolina Toa, y por lo mismo esta vez también participará de este encuentro. Un apoyo, por supuesto, relevante a puertas de la primera vuelta presidencial, y otro que también podría tomar un rol relevante de aquí a esos comicios, o ya pensando en una eventual segunda vuelta, es Ricardo Solari, ex ministro también, que ya es parte del comando de Janet Jara y que podría también dar un paso adelante al protagonizar, parte de lo que ha sido el comando de la candidata oficialista y de la DC. Así que apenas se comiencen a llegar, por supuesto estaremos informando, y también saber qué se saca de este encuentro, un encuentro que es relevante a raíz de las figuras que estarán presentes, entre ellos, ya lo decíamos, Carolina Toa, Ricardo Solari, Analía Uriarte, también el propio vocero del comando y senador Ricardo Lagos Weber, y se espera, por supuesto, la asistencia de la propia candidata Janet Jara.
quienes esta reunión, Mati, está convocada para alrededor de las 6:30 de la tarde, pero se espera que la candidata llegue un poquito después, a las 7 de la tarde ya debiese estar aquí en el Cerro San Cristóbal, justamente en el bar, en el restaurante, bien digo, El Divertimento. Bien, muchísimas gracias, Macarena. Seguimos atentos entonces a lo que pueda salir de ese encuentro. Muy buenas tardes. Nos vemos. Bueno, y les contamos en otro ámbito que hasta el viernes se va a realizar de manera presencial y online la feria laboral que organiza INACAP y la CPC y que busca impulsar la empleabilidad y combatir también la informalidad laboral. ¿De qué se trata? Vamos a contactarnos con Natalia Muñoz para conocer más detalles. Hola, Nati. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y así es un momento complicado del mercado laboral y es por eso de que se realizó esta tercera versión de la feria abierta que organiza el INACAP junto con la CPC. Nosotros estuvimos recorriendo durante esta jornada, les cuento que son más de 25.000 puestos de trabajo que se ofrecen a nivel nacional y viene de la mano de la reactivación que hay en diferentes sectores de cara a los puestos de fin de año. Si bien nos comentaban de que algunos son puestos esporádicos, nos decían de que hay muchos que se pueden ir manteniendo en el tiempo, incluso que a las personas las llamen para más adelante. Como les decía entonces, en esta feria que nosotros estuvimos en la sede de INACAP en la comuna de Macul, son más de 1.200 las empresas que están ahí en alianza. Este es un trabajo que se hace ahí con la CPC, que ofrecen estos puestos laborales y que es muy bien recibido por las personas porque se brinda este primer acercamiento con empresas, algunas de ellas multinacionales, y ojo también porque se abre la temporada, sabemos, en el verano también para las personas que están buscando su primera experiencia laboral en las prácticas. Por eso había muchos estudiantes que estaban haciendo este primer acercamiento con las compañías para poder tener su práctica durante este verano. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras al respecto del rector de INACAP y también desde la CPC. Tenemos más de 1.200 empresas participando, 25.000 puestos de trabajo. La verdad es que es una tremenda oportunidad, sobre todo para jóvenes que buscan su primer trabajo, pero también para todos aquellos que están buscando una mejor oportunidad para su desarrollo personal, laboral y profesional. Así que bienvenido, esto está abierto por tercer año consecutivo a todas las organizaciones, a todas las centros de educación superior. Así que aprovechemos esta oportunidad tremenda para mejorar nuestras expectativas laborales. Hay 5.000 que son empleos inclusivos, que están adscritos a la ley del 1% de discapacidad, y cerca del 40%, es decir, 10.000 puestos de trabajo, no exigen experiencia previa, lo cual significa que muchos jóvenes van a poder postular a estos puestos de trabajo. Creemos que es una gran noticia a todas las personas que tengan el optimismo, las ganas, la esperanza de conseguir un empleo y que se acerquen a INACAP, porque aquí hay muchas posibilidades de conseguirlo. Hasta el 7 de septiembre va a estar emplazada esta feria laboral a nivel nacional en las sedes de INACAP para las personas que quieran acercarse de forma presencial, pero también se habilitó una plataforma donde van a poder ir revisando todos los puestos de trabajo que están disponibles en este momento y también de las prácticas. Esto es muy importante también, Mati, porque se hace un trabajo junto con las pymes, según lo que nos comentaban también los expertos, y desde el INACAP estuvo también el presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, que decía de que a las pymes es muy difícil poder contratar todo este soporte tecnológico, por lo que es muy valioso de que se entregue esta asesoría y poder publicar cuáles son los puestos de trabajo que también se abren de cara a la temporada estival en las pymes. Estuvimos conversando también con algunas compañías que nos comentaban cuáles son los cargos específicos que están buscando y cómo las personas también pueden acceder. Escuchemos. Tenemos varios puestos de trabajo y yo los invito a que puedan visitar nuestra página corporativa, que es carosicorp.com, y ahí van a poder ver todas las ofertas laborales que tenemos. Se abren de los dos tipos, estacionales por la temporada y también para que se puedan mantener en el tiempo. Nosotros recibimos de todas las edades. Somos una empresa proveedores de maquinaria para el rubro de minería principalmente. Nuestros focos de reclutamiento en este momento son para las carreras técnicas y de ingeniería en mantenimiento y automatización. Ya, de aquí a lo largo del año, lo que queda del año, el próximo año,
constantemente estamos abriendo vacantes. Y esta es una feria laboral que se da en un momento donde hay una crisis del mercado laboral, ya lo hemos revisado justamente aquí en Hoy es Noticia y también en Agenda Económica. Recordemos que la tasa de desocupación se encuentra en un 8,6%, pero aún es más crítica la situación para el empleo femenino. Durante esta jornada también, Mati, el Instituto Nacional de Estadísticas entregó las cifras con respecto a la tasa de informalidad, que no son muy alentadoras las cifras, ya que la informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines del 2024, un 26,2%, si bien bajó un poco frente a la medición anterior, aún así es preocupante los altos niveles de informalidad. Le consultábamos al respecto al ministro del Trabajo, escuchemos cuáles fueron sus palabras. La informalidad laboral se encuentra en tasas históricamente bajas, no solamente si uno los compara con la región, sino que en relación a las cifras que teníamos en el país. En Chile teníamos alrededor de un tercio de informalidad laboral, hoy día está más cerca de un cuarto del mercado laboral. Aquí el foco tiene que estar puesto más bien en cómo abordamos ciertos temas estructurales de la informalidad laboral, entendiendo por un lado que hay un componente en la informalidad que está más asociado al emprendimiento, y eso se ha ido revirtiendo gracias a políticas que ha liderado Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. De los 700.000 trabajadores informales asalariados, se encuentran en empresas que hoy día están formalizadas. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación muchas veces de incumplimiento, donde el principal foco de la informalidad está en jóvenes, están mujeres y también en el mundo de las pymes. Por su parte, también el ministro del Trabajo hablaba sobre los dos proyectos claves en materia laboral que están en el Congreso. Uno de ellos es el subsidio unificado al empleo y también el proyecto de Sala Cuna Universal que están en el Congreso. Hizo un llamado a los parlamentarios a que post elecciones se retomen también estas discusiones para que se pueda continuar avanzando y se pueda dar ahí un empujón al mercado laboral. Por ahora, como les comentaba, son más de 25.000 puestos de trabajo que se están ofreciendo de cara a fin de año, por lo que nos comentaban los expertos que se viene una reactivación, pero aún así es crítico. Las principales recomendaciones también que nos entregaban los expertos está en realizar un buen currículum. Nos decían de que se debe realizar un currículum para cada postulación según las necesidades y el trabajo también que se esté buscando, y otra recomendación es ir haciendo estas redes de contacto. Dentro de eso es muy importante este tipo de instancias como esta feria laboral que, como les comentaba, va a estar hasta el 7 de noviembre de forma presencial, pero va a continuar esta plataforma de INACAP donde van a poder ir revisando cuáles son los puestos de trabajo de cara a fin de año, Mati. Ya, excelentes datos. Muchísimas gracias, Natalia Muñoz, ahí con la información de esta feria laboral. Ahora vamos a irnos a la comuna de Maipú, porque a esta hora el candidato nacional libertario Johannes Kaiser tiene una actividad en la comuna de Maipú. Precisamente ahí ya vemos el escenario y muchas personas desplegadas siguiendo este camión 4K. Está Ivo Goich en ese lugar para contarnos en qué consiste esta actividad del candidato a esta hora. ¿Cómo estás, Ivo? Cuéntanos. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, tiene un evento masivo previo a su cierre de campaña, que va a ser el próximo miércoles 12 de noviembre a las 18 horas en la Plaza de la Aviación en la comuna de Providencia, pero esta es una especie de previa, como la han denominado en su equipo, acá en la Plaza de Maipú. Una actividad programada para que comience cerca de las 7 de la tarde con la presentación de los distintos candidatos correspondientes al Distrito 8, que es el distrito donde se encuentra la comuna de Maipú, junto a Tiltí, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Estación Central, Colina y Cerrillo. Se van a desfilar los distintos candidatos y candidatas al Congreso del Partido Nacional Libertario que corresponden a este distrito, y cerca de un cuarto para las 8 está presupuestado que aparezca Johannes Kaiser el día de hoy para ir culminando lo que él ha denominado en su equipo esta gira nacional, la Ruta 4K. Todo esto en alusión, por supuesto, a su número de la papeleta electoral, en la cual con el número 4 va a estar el próximo 16 de noviembre. Ha sido una gira extensa, desde su equipo han hecho hincapié en eso, desde el norte a sur de nuestro país. La ha recorrido en este bus, e incluso sus seguidores han podido ver el interior del vehículo, de este bus
4K que lleva al candidato Johannes Kaiser, aparte de su equipo, también como de manera de poder acercar también lo que han sido sus intervenciones y lo que ha sido su recorrido por el país del candidato. Un acto que va a contar con la participación a quien nosotros vimos hace algunos momentos, el diputado Cristian Lavé, también su esposa, militante de la colectividad de Johannes Kaiser, va a participar, Ivette Avaria, que esto tiene que ver, va a seguir la misma tónica, Matilde, de los encuentros que ha tenido las regiones durante las últimas semanas. Estuve preguntando acerca de si tenían una estimación de aforo de cuántas personas podrían llegar el día de hoy hasta la plaza de Maipú, y la verdad es que no saben, esperan que esto sea multitudinario, pero teniendo en cuenta el promedio de las personas que han llegado a los distintos actos que ha realizado de norte a sur en nuestro país, el candidato del Partido Nacional Libertario, esperan que puedan congregar cerca de 5.000 personas al menos el día de hoy. Dicen que la región donde más gente llegó fueron cerca de 4.000 personas, así que esperan que ese número se pueda romper el día de hoy, y va a ser parte del termómetro también electoral para el candidato, para saber con cuánta masividad cuenta, y si es que los números que daban las últimas encuestas antes de la veda electoral en nuestro país se refleja en la calle. Es paradójico que se realice acá en la plaza de Maipú, porque durante las últimas semanas, Matilde, hasta la municipalidad liderada por el alcalde del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, llegaron 2 solicitudes para actos masivos durante el mes de noviembre. Una de ellas tiene que ver con este acto masivo de Johannes Kaiser, pero el próximo 11 de noviembre a las 18 horas será la candidata oficialista Janet Jara, quien también acá en la plaza de Maipú va a tener su cierre de campaña, al menos acá en la región metropolitana. Va a ser el mismo día en el que el candidato José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, tenga su cierre en el Movistar Arena. Han denominado esto una especie de versus, de enfrentamiento, de medir fuerzas entre los dos candidatos que, como indicaban las últimas encuestas, lideran y tienen la primera opción, al menos en los números, de pasar a la segunda vuelta. Y el alcalde Tomás Bodanovich dijo que como Municipalidad de Maipú habían recibido efectivamente solicitudes de estos dos comandos, y que este evento debe regirse por el mismo protocolo. De hecho, no van a discriminar a nadie, cuentan con los permisos y con la coordinación pertinente, con la seguridad también, para poder albergar a un número importante de personas acá en la plaza de Maipú, en un horario donde ya la gente comienza a salir de sus trabajos, y van a tener toda la colaboración desde el municipio, porque creen, dicen, desde el municipio de Maipú, en el valor de la democracia y también en su diversidad. El llamado que han hecho, eso sí, desde la municipalidad es que todos quienes asistan puedan cuidar este espacio. Es un lugar icónico de la comuna, un lugar donde se va a congregar mucha gente, para también poder resguardar la tranquilidad de los vecinos. Ustedes pueden ver las imágenes, poco a poco comienzan a llegar los seguidores acá en la región metropolitana, en la comuna de Maipú, del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien en cerca de una hora, un poquito más, 1 hora y media, debería ya llegar acá para entregar un discurso. Dicen que se baja del vehículo que lo trae hasta acá, se sube al escenario e inmediatamente entrega su discurso, uno que ha ido aumentando en tono político y ha dejado en claro cuáles son las preferencias y los atributos con los cuales Johannes Kaiser llega a competir el próximo 16 de noviembre. Hay expectación con lo que pueda pasar con él, efectivamente, a raíz de los últimos resultados en las encuestas, y esperan que esto se pueda materializar el día de hoy, al menos en este acto masivo, y el próximo 12 de noviembre en la comuna de Providencia, cuando ponga punto final a lo que es su campaña en la primera vuelta. Bien, Ivo, muchísimas gracias. Ahí te dejamos al ritmo del rock con el candidato Johannes Kaiser, que llega dentro de la próxima hora. Sí, harto rock. Bien, Ivo, muchas gracias. Buenas tardes. Bien fuerte. Nosotros llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Que tenga una muy buena tarde. Y nos vamos con esta imagen de la capital con 24 grados de temperatura para una jornada soleada. Se espera también para mañana un día de similares características, hasta el jueves, día en que se esperan incluso precipitaciones. Así que lo disfruten.